Mabel Lozano, bienvenida a Estadilla, bienvenida a Aragón Negro en este año diferente, un año que para ti también es de estrenos porque podemos contar en exclusiva desde Aragón Negro que vas a tener una docuserie. Exclusiva para el fan. Va a ser aquí, en este momento, ¿no? En Estadilla, además. Que además con el fan realmente yo estrené mi libro Pornoexplotación, con lo cual de aquí, este fue como la plataforma que impulsó este libro que ahora se convierte en una docuserie de 3 capítulos que se llama Pornoexplotación, con actores, actrices, testimonios reales, hablando de la pornografía, la prostitución 2.0. Y fíjate qué momento para hablar de esto, que hace unas semanas han violado a una niña de 12 años, una violación grupal. Estamos viendo que es uno de los vídeos más vistos en pornografía, una violación grupal. Mabel, ahora mismo hay gente esperándonos, pero creo que merece la pena un segundito simplemente hablar de esto precisamente, porque yo creo que es un problema al que nos enfrentamos ahora mismo. El tema, por ejemplo, de las violaciones grupales, manadas, cada vez gente más joven, chavales que prácticamente la mayoría de ellos no llegan ni a la mayoría de edad. ¿Qué está pasando? Vamos andando un poquito para adelante para no hablar de pornoexplotación y de que les pillaron, que eso también tiene, eso es negrísimo. A ver, estamos hablando de que los chavales se están educando en la sexualidad a través de la pornografía. Una pornografía violenta, accesible, adictiva, desde los 8 o 9 años. Es decir, la escuela de la sexualidad de los chavales jóvenes no está siendo otra cosa que la pornografía. Uno de los vídeos más vistos es un vídeo de una violación grupal con más de 300 millones de visitas. ¿Pero ese vídeo dónde está, perdón? ¿Colgado? ¿En la web? En la web, o sea... En la web, un chaval con 8 años que tiene un teléfono móvil, sí. ¿Eres mayor de edad? Sí, ya está, y está viendo una violación grupal. Entonces, lo normaliza, y de hecho estamos viendo que se ritualiza, se reproduce en la calle. En los últimos años... más de 200 manadas han sido judicializadas, chavales normales. ¿Pero qué crees que le lleva a un grupo de chavales que están, por ejemplo, en un instituto, en un colegio, haciendo lo que sea, de repente decir, oye, vamos a reunirnos 4 o 5 chavales y de repente violamos a una chica? ¿Qué les lleva a eso? Bueno, pues les lleva la pornografía, que lo están viendo, es una de las cosas más normales. Entonces ellos piensan, bueno, es que esta chica dice que no, pero luego le gustará. Es decir, estamos viendo... No, vamos a forzarla y que ella va a disfrutar y va a gozar. Seguramente, claro. Entonces, a ver, la pornografía, además, es que lo que te hace es normalizar determinados temas porque lo estás viendo. Y en la pornografía, además, estamos viendo que es un inductor de la prostitución. ¿Por qué? Porque un chaval a través de la pornografía está viendo chicas nuevas 24 horas. Mujeres altas, bajas, chinas... con más pecho, con menos pecho. ¿Dónde va a conseguir eso después? En la prostitución. Vemos que chavales pues muy jóvenes con 20 años acuden a la prostitución. Es decir, es un activador de la prostitución. Y en esa docuserie que estábamos contando precisamente que en exclusiva ibas a lanzar dentro de muy poquito, ¿podemos decir incluso ya en la plataforma? Todavía no lo podemos decir, pero es verdad que Pornoexplotación es una serie de 3 capítulos con testimonios únicos. Es decir, actrices, actores, padres que han raptado a su hija... un productor de cine porno, es decir, es una brutalidad, animación con unas características, bueno, yo estoy deseando enseñarlo porque es verdad que ahora mismo, mira, justo antes de hablar contigo me habían llamado de Televisión Española, estamos haciendo un programa sobre pornografía, todo el mundo está preocupado, estamos viendo las violaciones. Tema candente ahora mismo. Bueno, y el machismo que hay. Bueno, un tema candente y quizá un poco también olvidado, las cosas como son, porque no abre tampoco informativos. No habría. Pero ahora ya empieza a ser muy preocupante porque volvimos a lo mismo. No se habla de sexualidad en nuestro país y los chavales se están educando a través de la pornografía, que no es otra cosa que prostitución 2.0, prostitución filmada. ¿Y detrás de la prostitución qué hay? Trata, explotación. Es decir, es un fenómeno que deja víctimas de un lado y del otro de la pantalla. Chavales muy jóvenes que los captas desde que tienes 8 o 9 años y que consumen cientos de horas de pornografía, pero también necesita muchas mujeres para esas horas. Bueno, pues hoy en Aragón Negro Mabel Lozano ha estado en Estadilla, estamos viendo esas imágenes precisamente de ese encuentro con los vecinos, has presentado algunas de tus obras más representativas, yo creo que hemos dado también en la clave, ¿no? Es decir, hemos tocado fibra y hemos, de alguna forma, yo creo que sensibilizado un poquito del problema que hay. Y el año que viene volvemos. Pues ya lo saben, ese es ¿vale? Yo creo que, ¿no? La afirmación de Mabel. Con ese beso nos despedimos desde Estadilla, Mabel Lozano. Fan. Bueno, Pilar Lleida, alcaldesa de Estadilla, hoy el broche de oro lo ha hecho Mabel Lozano, impresionante, ¿no? Impresionante, ha sido brutal la acogida que ha tenido en Estadilla, la recepción que hay en este municipio a la cultura y a actos como el que hemos vivido hoy.
un pueblo precioso que le ha encantado. ¿Cuál es la magia que tiene de diferente Estadilla al resto de pueblos? Bueno, en Estadilla tenemos una población que apoya la cultura, que apoya este tipo de festivales y que se vuelca con los personajes tan buenos como los que hemos tenido hoy, acompañados de Mabel Lozano, que vienen a visitarnos. Bueno, pues alcaldesa, final ya de Aragón Negro 2022. El año que viene nos volvemos a ver, imagino. Hombre, espero que volváis a contar con Estadilla, como hacéis hasta ahora, apoyando también rincones y pueblos del territorio aragonés. No solamente está en las ciudades, la cultura tiene que llegar a todos los sitios y nosotros os invitamos a que volváis a venir y contéis con nosotros. Pues aquí nos veremos, ya saben, Estadilla, super sede del Festival Aragón Negro, el año que viene más y mejor.